no hay habido suerte con el cejudo, la especie estrella. No, de momento llevamos unos días sin verlos y bueno, es que en realidad la migración también este año está un poco fluctuante, digamos, quizá por las tormentas y demás, que han sido muy intermitentes. Pues os agafen plena faena, ¿no, Antonio? Sí, pues aquí estamos anillando aves palustres en la Marjal del Moro, que gracias a un premio que conseguimos de la Fundación Bancaja y CaixaBank, un año más podemos hacer el seguimiento de aves migratorias en la época de primavera en diferentes humedales costeros de la Comunidad Valenciana. Y bueno, tenemos una especie estrella que es el carricerín cejudo, pero dentro de este proyecto pues intentamos estudiar el resto de aves palustres que migran en la misma época que el cejudo. Si vos sembla, vaig a acompanyar-vos en la vostra feina de camp. Vamos. Miguel, imagina que en un estudi com este serà important el lloc on claveu cada xarxa, no? Sí, estem buscant una au aquàtica palustre i té que ser un ecosistema com este, un semillar ben conservat, i a més les xarxes estan posades dins l'aigua. Esta ja és una de les xarxes que fiqueu, no?, per agafar els pardals. Sí, així és. Aquest és el sistema que necessitem per a capturar els pardalets. I és un sistema amb el que no patixen. No, en absolut. A més, les aus són molt lleugeres i quan es queden així capturades és com una taranyina i es queden quietes, confuses, fins a que pleguem nosaltres, les traguem i les portem a la zona on les processem. Ha caigut uno, no? Així és. De quina espècie és? Este és una xicharra o...? Este és un balquer. Sí que és una xicharra, però és el cosí gran. Este farà poc que ha vingut així, no?, a les nostres terres. Sí, cap a finals de març, principis d'abril sol ser l'època en la que pleguem. Clar, i quina és la importància d'estos estudis que feu? Quina és la importància de fer-lo en aquestes dates? Esta és l'època de migració prenupcial, és l'època en la que els pardalets que han passat l'hivern a Àfrica o al Mediterrani, el que estem buscant l'ha passat en Àfrica, en Senegal, estan tornant a les seues zones de cria. Esta és la xarxa que teniu en terra. Antonio, com ha anat? Muy bien, mira, os estaba esperando porque aquí tenemos unos cuantos más. Sí, Han caído 5 o 6, estaba viendo, también hay migratorios. Enguany serà un any diferent, imagina, per a les aus migratòries, ni pitjor ni millor, pero diferente. Sí, este año pues pensamos que debido a las calimas que han habido, que han afectado pues el sur de la península ibérica, el norte de África, pues esto puede haber afectado bastante a las aves migratorias que ya habían empezado el camino para venir aquí a la península y a Europa, y eso pues puede haber mermado las poblaciones. Fins a quin punt són importants aquestes zones, els aiguamolls, les marjals? Son muy importantes porque ellos realizan su viaje migratorio pues a saltos, ¿no? Entonces, claro, encontrar zonas en buen estado de conservación que les permita descansar y alimentarse, pues es fundamental para que consigan llegar a sus lugares de cría en Europa. Clar, perquè estem parlant d'un au que potser és d'Àfrica i acaba el seu recorregut en Rússia. Sí, en este caso el carricerín cejudo empieza su viaje en el sur del Sáhara y llega hasta el centro este de Europa. O sea que son unos 6.000 kilómetros de ida y luego otros 6.000 kilómetros de vuelta que ya realizan los pollos recién nacidos. I la mà de l'ésser humà és importantíssima a l'hora de tindre cura d'estes zones. Sí, nosotros, bueno, dentro de este proyecto pues estamos utilizando la ganadería extensiva como herramienta de gestión. Los animales pues simplemente con el andar a través del carrizal abren caminos cuando se tumban, y esto lo que favorece es que se diversifique un poco el hábitat, no que sea todo un monocultivo continuo de carrizo, sino que pues haya diferentes ambientes dentro del humedal. Moltes d'estes aus han fet un viatge de milers de quilòmetres per tal de vindre a visitar-nos. Altres continuaran el seu recorregut fins a Europa, però totes han de trobar en les nostres marjals un lloc on viure, reproduir-se i volar lliurement.